¿Qué es lo que hace que un lugar sea, bueno, que sea único? La verdad es que no es solo su geografía, ¿cierto? Son todas esas capas de historia que lo han ido moldeando. Hoy, precisamente vamos a hacer eso. Un viaje en el tiempo para descifrar la identidad de Miranda. Un territorio con una historia que, créanme, sigue vivita y coleando, latiendo con una fuerza increíble en su presente. Y miren, la clave de todo esto no es solo sentarse a leer sobre historia como si fuera un libro de texto, ¿no? Es, como bien dice esta cita, recorrer esos caminos. Y eso es justo lo que vamos a hacer juntos. Vamos a intentar sentir el pulso de cada época, de cada una de esas estaciones que han ido forjando la identidad de este lugar. A ver, para este viaje vamos a tener 3 guías, 3 pilares fundamentales. Piénsenlo así. Primero, el territorio. Es literal, el suelo que nos sostiene, la tierra misma. Luego, el mapa, que nos ubica, nos da el dónde. Y finalmente, la historia, que es la que nos identifica, la que nos dice quiénes somos. Territorio, mapa e historia. Con estos 3 elementos tenemos la clave para entenderlo todo. Bueno, pues arrancamos. ¿Cómo vamos a recorrer esta historia? Pues imaginen que es un tren. La historia de Miranda se divide en estaciones, unas paradas clave, momentos cruciales que definieron su identidad para siempre. Así que vámonos directos a la primera parada. Exacto, serán 5 paradas en total, 5 estaciones en el tiempo. Y si las vemos juntas, es como si armáramos un mosaico, el mosaico de lo que hoy es Miranda. Y ojo, que este es un territorio cuya historia no empieza ayer, sino que se hunde en las raíces profundísimas del pueblo caribe. Y aquí estamos. Nuestra primera estación nos lleva, lejísimos, a lo más profundo del tiempo, a las raíces ancestrales. Porque, a ver, mucho antes de que llegara cualquier barco europeo, este territorio ya vibraba, ya tenía su propia vida, su propia cultura, la de las naciones Caribe. Ojo que no estamos hablando de un par de décadas, para nada. Miren esas fechas, desde el siglo XIV hasta bien entrado el XVI. Son cientos, cientos de años. Un tiempo en el que las naciones Caribe no solo vivieron aquí, sino que moldearon esta tierra, crearon una conexión fundamental con su entorno. Y aquí hay un concepto que es clave, absolutamente clave, el poblamiento ancestral originario. ¿Qué significa esto? Pues que no se trataba solo de gente viviendo en un lugar, no, era algo mucho más profundo. Era la creación de una identidad que era a la vez bioregional y biocultural. O sea, la cultura y la naturaleza no estaban separadas, eran una misma cosa. Y esta es la base, el cimiento sobre el que se va a construir todo lo que vino después. Y bueno, después de esa base tan sólida, llegamos a una estación de cambio. Y un cambio radical violento. Aquí es donde todo choca. Es un periodo de colisión de una transformación que fue forzada, impuesta desde afuera. Pero, y esto es súper importante, también es una historia de una resiliencia increíble. Fíjense en esto, porque aquí se ve clarísimo el quiebre, la fractura. El concepto mismo de territorio se rompe en dos. Pasamos de un lado el territorio ancestral, definido por esa herencia que une cultura y naturaleza, al otro lado el territorio colonial, que es una tierra, bueno, redefinida a la fuerza por la invasión, la conquista y la colonización. Es un cambio de 180 grados, un cambio de paradigma total. Y este proceso tan complejo tuvo, digamos, varias fases. Primero, claro, la llegada invasora que lo pone todo patas arriba. Pero ojo, esto no fue una aceptación pasiva. Le sigue la importantísima resistencia indígena. Una lucha activa, por su cultura, por su supervivencia. Luego se suma otra capa de lucha y de cultura, los levantamientos de las poblaciones africanas esclavizadas. Y para rematar, un factor económico que lo cambia todo de nuevo. La llegada del café, que va a transformar el paisaje y la sociedad para siempre. Entonces, al final, ¿cuál es la gran idea de esta época tan dura? Pues que todos estos siglos de conflicto no solo destruyeron cosas, no, también forjaron algo nuevo. De esa mezcla de resistencia, de dolor, pero también de culturas que chocan y se mezclan, surgió un paisaje cultural nuevo. Uno increíblemente complejo, súper rico y que de hecho perdura hasta el día de hoy. Y claro, de toda esa mezcla de resistencia, de ese anhelo de libertad que se fue cocinando a fuego lento durante siglos, llegamos, como es lógico, a nuestra siguiente estación, el camino a la independencia.
Un camino largo, difícil y un momento que no solo definió a Miranda, sino a todo un continente. Fíjense en el tiempo, finales del siglo XVIII, todo el proceso de la Guerra de Independencia, el siglo XIX. Esto fue el momento en que todo lo anterior estalló. Fue la culminación de siglos y siglos de tensiones. La Guerra de Independencia, y esto es muy importante, no fue un evento aislado que surgió de la nada. Fue la consecuencia directa de toda esa historia de resistencia que acabamos de recorrer. Y es aquí donde Miranda se convierte en un escenario central, en protagonista de esta lucha. El paso de los libertadores no es solo un movimiento de tropas en un mapa, es mucho más. Es un símbolo potentísimo de la lucha por la autodeterminación. Un capítulo de verdad esencial en la historia no solo de Venezuela, sino de toda América. Bien, la independencia se logra, se consolida, pero la pregunta del millón es, ¿y ahora qué? ¿Cómo resuenan todos esos ecos del pasado, esa resistencia, esa libertad en la Miranda de hoy en día? Bueno, pues llegamos a nuestra estación final justo para conectar todos los puntos. Y damos un salto a la era moderna, siglos XX y XXI. Y mucho cuidado aquí, porque esto no es un borrón y cuenta nueva, para nada. Es todo lo contrario. Es justo aquí, en nuestro tiempo, donde todas esas capas de historia que hemos visto se manifiestan de formas nuevas, a veces más complejas. ¿Se acuerdan de nuestros 3 pilares del principio? Pues volvemos a ellos, porque son la clave para entender el presente. El pasado no es algo que esté en un museo, está aquí, ahora. El territorio, la tierra, sigue sosteniendo la vida, mezclando saberes de antes con los de ahora. El mapa sigue dándonos un sentido de pertenencia, de saber dónde estamos parados en un mundo que a veces parece que no tiene fronteras. Y la historia, la historia, desde esas raíces caribes hasta la lucha por la libertad, sigue siendo el mismísimo núcleo de la identidad de Miranda, la fuente de su fuerza. Y con esto nuestro recorrido llega a su fin. Pero claro, la historia nunca se detiene. Las estaciones siguen cambiando, el tren sigue en marcha. Hemos visto los caminos del origen, los de la resistencia, los de la independencia. Y la pregunta, la gran pregunta que queda flotando en el aire es esa. ¿Qué nuevos caminos registrará la historia de Miranda? Porque su futuro, al igual que su increíble pasado, se sigue escribiendo. Hoy, ahora mismo.